Esta es una explicación que voy a compartirles, dado la solicitud de doña Hilda, y me imagino que algunos también estarán interesados de saber, la elaboración de la manguita estilo tulipán o la manguita estilo cruzada. Para empezar a elaborar esa manguita, les recuerdo que primero tenemos que realizar las plantillas de la manga básica, que son las medidas de la talla correspondiente al que están trabajando. Aquí está el ejemplo de una elaboración en el libro. En la página 210 ustedes van a encontrar el ejemplo del trazo de las líneas de construcción para la plantilla de la manga. Les recuerdo siempre que tienen que realizar el ancho de la manga por el largo de la manga. En este caso el paso número 1 pide largo de manga, ancho de la manga, y realizan con esas medidas un rectángulo. Al realizar el rectángulo trazan la línea de centro. Al realizar la línea de centro siguen con el tercer paso, que sería la profundidad de la curva superior, que sería de arriba hacia abajo. Una vez que tienen esta línea totalmente, ¿okay?, pasan la medida al otro extremo y tiran la línea horizontal. Cuando esto está realizado, entonces vamos a dividir esta distancia entre 3, o que sería igual entre 6, pero trabajamos entre 3 y lo pasamos a la siguiente hoja superior. Recuerden que este lado se llama como hoja inferior y el siguiente lado como hoja superior, lo que correspondería a la hoja inferior, a la parte de la espalda, que pega con la espalda este lado, y lo identificamos con estos dos piquetes. Y en la parte superior correspondería que va pegado al delantero, y lo identificamos con un piquetito. También es importante que sepan que en la parte de la espalda, que sería la hoja inferior, se separan los piquetitos nada más de 1 centímetro del otro. Ok, una vez que tienen realizada la plantilla, el siguiente punto es que les pide largo al codo y le pide exactamente el ancho de la mano. Ustedes distribuyen y dan el ancho de la mano a ambos lados. La medida que les da, ustedes la distribuyen a ambos lados. Realizan la plantilla. En el caso de la manguita tipo cap, vamos a medir la altura que le van a dar a la manga tipo cap. Una vez que tienen realizada la plantilla, esto nos sirve de base para realizar la manguita tipo cap. Entonces miden el alto desde la parte del huesito, que este sería el huesito del hombro, hacia abajo, lo que le van a dar. Y así sucesivamente sacan la línea horizontal del largo que le van a dar. ¿Por qué es necesario que tiren hacia abajo el contorno de la mano? Porque esta línea les va a dar la dirección del ancho que corresponde. Ahora bien, si ustedes tienen en el lado industrial, pero si ustedes lo van a hacer a la medida de una persona, entonces ustedes miden el contorno de mano de la persona, el bracito semiflexionado, entonces, y le van a dar el ancho del bracito. En este lado aquí, contorno de brazo, y aplican la medida de la persona. ¿Ok? Entonces, paso número 1, realización de la plantilla. Con este paso, entonces, después nos vamos a la elaboración de la manguita tipo cap. Siguiendo ahora sí con la construcción de las líneas del patrón de la manguita estilo, perdón, no tipo cap, había dicho tipo cap, pero no, es estilo tulipán, pero en la técnica del libro mexicano se llama manga corta cruzada, así lo llaman. Aquí se conoce como la manguita tulipán comúnmente. En la página 233 viene el proceso de elaboración de la manguita. Entonces, les había mencionado anteriormente que trazábamos, ¿ok? Conforme la plantilla, dibujábamos entonces, pasábamos en otro papel y recortábamos lo que habíamos realizado en la plantilla. El largo de la manga por el ancho de contorno brazo que habíamos dado. Ok, y las líneas que nos marcaban, las líneas de primera guía, hoja superior, segunda guía hoja inferior, perdón, primera hoja guía inferior y segunda guía hoja, primera hoja superior y segunda hoja superior, primera hoja inferior y segunda hoja inferior. Estas mismas líneas nos van a definir o nos van a dar la línea que baja hacia el largo de la manga deseada. ¿Okay? Trazamos y dibujamos el largo hacia la manga deseada. De la línea vertical de la primera guía, hoja superior,
a la segunda hoja superior, vamos a sacarle la mitad. Y de la mitad vamos a trazar con nuestra regla curva francesa hacia el largo deseado de la manguita. Colocamos la regla en esta posición y trazamos hacia el largo de la manguita. ¿Ok? Esa línea se marca en medio entre la línea primera, guía hoja superior, y la segunda, guía hoja superior. Saco la mitad y de la mitad trazo hacia el largo total, me dirijo hacia el final de la hoja inferior y ahí le doy el largo. Una vez que ya tengo entonces esto listo, voy a venir y separo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Corto mi molde que ya había dibujado, corto mi molde y las mismas líneas que me servían para dar la división y el ancho de las guías de las hojas, me va a servir entonces ahora para abrir, pero voy a abrir de arriba hacia abajo, no separando en su totalidad el orillo, sino dejándolo a unos milímetros para que me permita darle movilidad al molde, porque ahora ya estoy haciendo mi molde. Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí cruzadas significan que yo voy a separar, que por aquí voy a abrir y voy a cortar y llego hasta acá. Estos plieguecitos o piquetitos o flechitas que se ven aquí indican que yo tengo que llegar antes del final. Entonces, una vez que ya abrí, hice esto, voy a colocar entonces en otro papel el molde en una forma horizontal, y voy acomodando y abriendo las piezas, tal cual así como lo muestra el libro, de esta forma. Entonces aproximadamente voy a separar una de la otra como de 2 centímetros aproximadamente. Dependiendo la movilidad que me dé y de acuerdo al tamaño, eso me va a abrir también, que me vaya a dar en la línea horizontal que yo dibujé y posesivamente coloqué entonces el molde y voy abriendo. Ok, voy a explicárselos de una forma más física para que lo vean. Aquí lo tengo de una forma ya más física. Aquí ya abrí y separé y recorté las piezas, como ustedes pueden ver, le había dicho. Dibujo una línea, en este caso horizontal, al papel que ahora va a ser donde voy a hacer el molde. En este caso es un patrón. Aquí lo tengo como patrón porque en base a este patrón voy a sacar entonces el molde que ya vamos a utilizar para llevar al corte, o sea, para llevar la tela. Lo coloco entonces en esta forma horizontal, ¿ok? Y automáticamente me va a dar la forma que quiero. En este lado abre menos, en este lado abre más y así sucesivamente. Y así va a ser de acuerdo al tamaño de la talla que estemos trabajando. Entonces lo coloco de esta forma, así aproximadamente. Voy a ayudarme con cinta, que esos ustedes lo tienen también, que pueden hacer, se ayudan con cinta. En este caso la fijo aquí para que no se me mueva. Y aquí también. Hacerlo de una manera lo más plano o recto posible que pueda. ¿Ok? Así. Porque esto me va a permitir abrir. Entonces aquí ya estoy abriendo para que me quede la amplitud que yo deseo. Siempre vamos a recordar que los dos piquetillos van hacia la espalda. Este piquete que está aquí es la línea de centro. ¿Ok? La línea del centro, que en este caso sería aquí la vertical que sube hacia el huesito, pero como ya separamos y abrimos, por eso se ve un poco inclinada, pero este es el centro de la manga. ¿Ok? Entonces, de este punto aquí, de esto que abre, ¿ok?, hasta este otro punto que está aquí, aproximadamente donde vienen los plieguecitos, yo voy a permitirme a aumentarle la elevación de esta punta que sale aquí. Vengo y voy dibujando la forma entonces de la manga para que venga y termine y caiga aquí. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a dar una pequeña elevación siguiendo este patrón y le doy la curva a que termine acá. Pero entonces eso me va a permitir a mí a poder también realizar los pliegues. Entonces aproximadamente hay una separación como de 2 centímetros. En este que está aquí, en este hay menos, en este hay un poco más. Y este que está aquí está menos. Pero lo importante es que yo tengo aquí alineado lo más posible la manga.
que es lo que yo voy a utilizar al hacerlo en la tela. En la tela entonces este diseño tiene que ir al hilo, ¿ok? Y con esta amplitud. Yo aquí voy a marcar entonces aproximadamente con un piquete de uno al otro la cantidad del tamaño del pliegue que voy a realizar, ¿ok? Porque una vez que yo entonces, ahora, yo ya aquí ya el patrón lo transformé ahora a molde, aumento entonces los márgenes de costura que voy a darle. Entonces yo voy a aumentar aquí aproximadamente el centímetro de costura que me voy a permitir para darle a la manga. Y doy los centímetros de costura alrededor. Aquí también. Centímetro de costura, margen de costura de 1 centímetro aproximadamente alrededor. ¿Por qué? Porque ahora esta pieza la tengo que cortar 2 veces para que vaya forrada. O si fuera a hacerlo en otro tipo de tela, entonces tendría que colocarle un vivito o un ruedito en la parte de abajo también, si quisiera. Pero por recomendación se corta 2 veces si es una telita de algodón para poder realizar esta manga. O sea, son 2 piezas. Este es un lado de la manga y falta el otro lado de la manga. Por ende, entonces hay que cortar 4 piezas. Esta manguita entonces tiene que cortarse 4 piezas. Y ahora aquí, como ustedes lo ven, yo recorto todo esto aquí alrededor y ya tengo mi manga tulipán o mi manga cruzada corta, que se le llama en esta técnica mexicana. Ahí está. Entonces ahora yo puedo realizar mi manguita. Cualquier duda estoy para servirles. Ya nada más queda recortar en tela, coserla y respetar los piquetes. Recuerden, estos piquetes es para la espalda. La otra pieza que corten va a ir también cruzada, una encima de la otra, para realizar la manguita. Ahora yo voy a recortar y les explico. Aquí tengo ya recortadas las 2 piezas del molde. Saqué el centro de la pieza, saqué el centro del molde que me había guiado por el patrón. Recuerdan anteriormente que con el patrón lo coloqué en esta posición. Esta era la línea de centro original, pero al abrir se inclina, entonces esta es la línea de centro ahora. Aquí hago un piquetito, igualmente le hago el piquete, la abertura a la tela para saber cuál es el centro, que esta es la parte que va a ir en la parte del huesito del hombro. Ok, entonces aquí ya tengo mi molde, este es ahora el molde y la tela la corté al hilo de la tela. También pueden hacerlo a un estilo de sesgo, depende también del hilo de la tela, que tanto se nota, y las líneas. A veces hay telas que se le notan y son bonitas, entonces uno quiere apreciar un diseño diferente, también pueden jugar con eso. Ahora estoy utilizando de ejemplo un estampado. Ok, corté y realicé, pero recuerden que la manga tiene un lado inferior y tiene un lado superior, el otro lado. Entonces yo corté el otro lado con su curva correspondiente. Recuerden que una es más cerrada, que es el lado de la espalda, y la otra es más cóncava, que es el lado de la frente. Entonces la corté también. Entonces con el molde, ¿qué fue lo que hice? Corté 2 piezas iguales, ¿ok? 2 piezas iguales, excepto la del lado de la parte del frente. Esta parte la copié con la plantilla, porque la plantilla sí trae su curva establecida, la que corresponde al frente y la que corresponde en la espalda. Ok, entonces así corté la otra pieza, la que corresponde al frente, y la otra pieza que corresponde en la espalda. Aquí tengo las 2 piezas. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Buscar el centro. Con el piquete que hice, yo busco el centro de cada una de ellas, ¿verdad? Que me va a calzar. Ok, esto es lo que voy a hacer. Aquí estoy colocando el centro de ellas. ¿Lo ven? Ok, ahí está, perfecto. Queda así. ¿Y qué corresponde ahora? Bueno, entonces ahora corresponde realizar los plieguecitos que se marcaron aquí. Cada uno de ellos marca a dónde va la abertura del pliegue, de lo que abrió el patrón. Entonces, para recoger sucesivamente y mantener siempre la misma distancia, el mismo arco, para que calce exactamente con la sisa de la blusa. Entonces me guío por el centro. En esta parte de acá hago de piquete
a piquete que me marcó, que es esto que está aquí, esta distancia de aquí a aquí. Entonces, y lo cierro. Ok, las dos piezas lo cierro. Ok, aquí lo voy a hacer con alfileres para que ustedes lo puedan ver. Y continúo aquí igual con las otras aberturas de piquetito a piquetito. Ahora, si fuera el caso que ustedes quisieran un poco más recogido, entonces tienen que dar un poco más de volumen. El arco que le dimos para unirla, lo levantamos más. Entonces, esa es una forma también de hacer el pliegue en la manguita. Ahora venimos aquí en el otro piquete, piquetito a piquetito, unimos. Igual aquí continuamos piquetito a piquetito y unimos y terminamos con la manguita. Entonces, en esta forma nos quedaría nuestra manguita estilo tulipán o manga cruzada con plisado recogido. Esta parte de acá, si ustedes gustan, también pueden hacer un plisado aquí. Okay. Aquí está. Ok, así quedaría la manguita. Esta sería la manguita tulipán. 4 piezas para cada manga. En total son 2 mangas, serían 8 piezas. Y cuidan que calce perfectamente en el arco de la sisa. Esto tiene que cerrar aquí y quedaría así. Esta es la manguita. No sé si la logran ver. Bueno, cualquier duda estoy para servirles. Practiquen. Solamente así se puede mejorar en su trabajo. Practique, practique, para que agarren conocimiento, para que tengan empoderamiento, para que se sientan más seguros del trabajo que están haciendo. Que estén bien, son mis deseos.